Muy buenas tardes para todos. Como todos los jueves, desde Bogotá, Colombia, su pastor y amigo Abimael Bustos de la Iglesia Refugio, Iglesia Bíblica Tu Casa. Bienvenidos. Vamos de una vez al tema. Primera de Juan 4. Permaneciendo en Dios y en su amor. Ese es el tema básico. En el primer capítulo, Juan habla sobre que Jesús es la luz. Ahora comenzó a hablar sobre Jesús es amor. Estuvimos hablando de toda esa parte. Y luego en el capítulo 5 habla que Jesús es la vida. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Pablo siempre está enfatizando en esos tres temas. Que Jesús es Dios, ¿cierto? Que vino, se hizo hombre. Y muchas de las peleas que hay, y usted puede descubrir cualquier falsa doctrina, es porque no creen que el Dios eterno encarnó como ser humano. La encarnación es la clave del cristianismo, porque la encarnación habla de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces, estamos leyendo ya el capítulo 4, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden ustedes discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Estamos leyendo la Reina Valera, no sino la versión internacional. Y la versión Reina Valera dice igualmente, solamente que hay algunos cambios pequeños. Ella dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Probad los espíritus. Y la mejor forma de probarlos no es tocándolos, es escuchando. Si alguien viene a hablarnos, como hemos dicho, de que Jesucristo no es hombre, que Dios no se hizo hombre, 100% hombre, y que Él era 100% Dios, y esto lo hemos venido explicando muchas veces, pero vuelvo a hacer énfasis porque es importante. Muchas falsas doctrinas que ustedes van y golpean en su puerta, que van vestidos de blanco, con corbatita, bien bonitos ahí, ellos y muchos otros hablan de Jesús como el héroe, Jesús como el Salvador, Jesús como el profeta, Jesús, pero no se atreven a decir que Jesús es Dios, que Jesús es Dios y que Jesús se hizo hombre. Aquí Juan está hablando muy fuerte contra este tipo de doctrinas gnósticas, ¿no? Que le quitaban la deidad a Jesús o le quitaban su parte humana. Y eso es y el anticristo es ese, el que niega que Jesús es Dios o que Jesús también fue totalmente humano. Eso se llama encarnación. La encarnación, el que niega la encarnación de Dios hecho hombre es una secta, es lo que está diciendo Juan, no lo está diciendo otra persona, solamente el apóstol Juan. Entonces, queridos hermanos, no crean cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, porque muchos van a decir: no, el Espíritu de Dios me mostró, me reveló, se me apareció un ángel y el ángel me habló. Entonces, tengan cuidado, porque no todo espíritu que diga que es inspirado por el Espíritu Santo es del Señor Jesucristo. Por eso, probad los espíritus. Hay que probar si son de Dios o no. ¿Por qué les decía esto? Porque a la iglesia estaban llegando muchos predicadores, muchos pastores, muchos lo que eran apóstoles, y querían ellos maestros enseñar la palabra. Entonces, un momentito, nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, y la clave, y en este checking que hace Juan desde que comienza el capítulo, para saber si son de Dios o no, empieza ese checking que hace perfecto. Aquí está dando otra clave más de ese checking: si son de Dios o no son de Dios, si son del Señor, si son del Espíritu Santo o no. Y por eso entonces hay que probar los espíritus. Mira, una persona que normalmente tiene una fe en Dios y empieza a escudriñar la palabra, así venga de una doctrina errada, así venga
de los que golpeen en las puertas o de los que se visten de blanco, de cualquiera de ellos, que venga y que empiece a hablarles tan bonito de Jesús, que no sé qué, qué tal. Entonces, si la persona está leyendo la palabra y tiene el Espíritu Santo de Dios, por más que traten de meterle engaño, no van a poder, porque el Espíritu de Dios es espíritu de verdad, y el Espíritu te lleva a la verdad. Cuando tú comienzas a leer, por más doctrina que tenga errada, al leer la palabra, usted no puede negar lo que dice la Biblia. De hecho, usted y yo seguramente que teníamos muchas dudas y muchas cosas, pero a medida que hemos venido leyendo verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, hemos venido descubriendo que la misma palabra habla ella misma se interpreta. No necesitamos acá un doctorado, ni necesitamos a nadie que nos interprete la palabra, porque la misma palabra se interpreta a sí misma. Ahora, vamos a dar este ejemplo y lo vamos a entender mejor. Porque aquí dice, en esto ustedes pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Y da la clave. ¿Cómo sabemos si son de Dios o no? Da la clave. Y comienza diciendo, toda persona, profeta, pastor, maestro, el que sea, todo maestro, usted cuando le vengan a, cuando le vengan a golpear o le den el librito, o le digan, mire, usted sabe que la verdad está, no sé qué, bueno, lo que quieran decirle, usted siempre pregunte, dígame una cosa, ¿usted cree que Jesús es Dios o no? Inmediatamente van a decirle 1000 cosas menos le van a dar la respuesta concreta, se van a ir por las ramitas. No, a ver, mire esto, aquello, con mucho gusto hacemos un estudio y tal. Carreta, no pueden responder. O usted decirle, ¿puedo orar por usted? Inmediatamente eso se ponen nerviosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el mismo espíritu que tenemos nosotros. El Espíritu de Dios nos hace ver, usted reconoce un hermano rápido. ¿Por qué? Porque hay algo que el Espíritu Santo pone en las personas que es... Ahora, ellos son muy carismáticos, ellos hablan muy bonito, ellos andan con sus buenos trajes, su corbata. Eso es espectacular. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios borra todo eso. Que sean carismáticos, que tengan corbata, que tengan Biblias, que hayan estudiado teología. Todo eso se desbarata cuando venimos a esto. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Es Dios o no? ¿Tú crees que Jesús de ser Dios, se hizo hombre o no? Ahí está, en esas dos usted conoce al anticristo, según lo que dice acá Juan. En esto podemos discernir quién tiene el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el que no tenga el Espíritu de Dios no es de Dios. Eso lo dice Pablo, ¿cierto? Que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. El que no lo tiene no es de Dios. El que no ha nacido del Espíritu no es de Dios. Porque el Espíritu nos sella. Por eso sabemos que somos de Dios, porque el Espíritu nos confirma. Adicional a eso, el Espíritu de Dios nos asegura la vida eterna. El que no tiene el Espíritu de Dios normalmente duda de su salvación. Normalmente duda de que tiene vida eterna. Siempre está dudando. Es más, le da mucho valor a la parte religiosa y toma 1 o 2 versículos para su caballito de batalla, pero realmente siempre son inseguros, siempre juzgan y critican mucho. Están en esa línea de juzgar, criticar, hablar mal de otros pastores, de otras iglesias. Esa es la línea del que no tiene el Espíritu Santo. Ahora, miremos esta otro. Jesucristo ha venido en cuerpo humano, ese es de Dios. Todo pastor, profeta o maestro, el que sea, que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino es anticristo. Ustedes han oído que el anticristo viene, y en efecto ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y hay muchos anticristos, muchos, miles, millones. Pero va a haber uno que lo va a encarnar, que va a representar todos estos anticristos y va a ser reconocido, va a ser milagro. Bueno, eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Ahora mire lo que dice el 4 de Primera de Juan 4:4. Ustedes, queridos hijos, aquí ya habla a la iglesia.
te habla a ti y me habla a mí. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Ustedes sí son de Dios. Y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Cuando ellos vienen con sus argumentos y encuentran en una persona en paz, tranquilo, que no tiene que pelear, sino simplemente sabe que es el que vea. El que es hombre no tiene que comprobar que es hombre. La que es mujer no tiene que comprobar que es mujer. El que es rico no tiene que comprobar que es rico. El que es inteligente no tiene que comprobar que es inteligente. Y el que es de Cristo no tiene que comprobar que es de Cristo. ¿Por qué? Porque lo sabemos. Eso es algo natural. Es algo natural. Entonces, en esto, por eso, aquí dice del 1 al 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios. Y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros, el Espíritu de Dios, que como les he enseñado y dice la palabra, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, es el mismo. No hay sino un solo Espíritu, también está en nosotros. El Espíritu de Dios está en Dios Padre, en Dios Hijo y en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios, no hay más. Es uno solo. Él produce los dones, los talentos, revela, redarguye, convence de pecado. Él es el único. No hay sino un solo Espíritu. Y mire, ese que está en nosotros es más poderoso. ¿Y por qué es más poderoso? O sea, no se deje engañar por una doctrina que le promete cosas y tal. Si usted ya tiene al mismo Dios en su corazón, por eso Pablo dice, recuerden que ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Ustedes son templos, ya nosotros somos templo, tenemos al Espíritu Santo de Dios. No vengan ahora a dejarse convencer. Y dice Pablo, ¿cómo conocieron ustedes, cómo recibieron dones? ¿Por haber hecho cosas o por haber oído o por haber creído? Por haber creído. ¿Y quién las hizo? ¿Quién las hizo? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice el 5. Ellos, los que vienen a decirle que Jesús no es Dios, sino que es un espíritu, que es no sé qué, o que Jesús no es 100% humano, ellos, dice el 5, son del mundo. Son del mundo. Así hablen bonito, así vayan a la iglesia, así diezmen, así hagan ayunos, así hablen lenguas, hagan lo que quieran. Esos son del mundo. Por eso, para mí es muy duro ese versículo que dice el Señor Jesús, que cuando lleguen allá dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, sanamos. No los conozco, no los conozco. Y no quiere decir que los milagros no sean del Señor, claro que sí. Y hablar lenguas es del Señor también. Y echar fuera demonios y sanar enfermos, claro que sí. Pero lo que está diciendo el Espíritu es que, aunque hagan todo eso, si no creen que Jesucristo es Dios y no creen que Jesucristo es hombre, no los conozco, no tienen al Espíritu de Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha, por eso usted va a escuchar y decir, no, eso de la creación no es evolución, es la evolución, es una fuerza que el más fuerte gana al más pequeño. Y no, nosotros creemos en la creación, somos creacionistas. Creemos que todo fue creado por una entidad inteligente que nosotros le llamamos Dios Padre Eterno Soberano, que es el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Jesús. Él creó todo. Desde ahí, lo que usted quiera creer de ahí para acá está bien, pero detrás de todo eso siempre hay una mente perfecta. Es el Creador. Y por eso nosotros somos de la parte científica creacionistas, no evolucionistas. El evolucionista no cree que Jesús es Dios. Él no cree. Pues si no cree en Dios, mucho menos que Jesús es Dios. Entonces hay gente que tiene ese concepto. No, yo creo en Dios, yo no sé qué. Está bien, puede creer en Dios. Los musulmanes creen en Dios, los testigos de Jehová, los mormones creen en Dios. Todos ellos creen en Dios. Pero, ¿tienen al Espíritu?
Si tienen al Espíritu, el Espíritu les convence que Jesús es Dios, Hijo de Dios, único Hijo de Dios. Si es único Hijo, es Dios, ¿no? Ahora mire, nosotros, ¿y quiénes escuchan a esa gente? ¿Quién aquí dice? Nosotros no. Yo no los escucho, usted tampoco debe escucharlos, pero dice que el mundo sí los escucha, el mundo es feliz escuchando porque le mezclan pseudociencia con teología, con algo de milagros, con algo de no sé qué, y en todo, o sea, hay los expertos que son muy educados, hay los menos expertos que son más especuladores, que gritan más, que tal, hay los otros, que hay de todos. Pero mire cuán tan lindo el Espíritu Santo como nos va hablando para ir descartando. Ya hemos visto muchas cosas y vienen otras. Entonces aquí dice, nosotros somos de Dios. Otra vez vuelve y afirma, ¿nosotros de quién somos? De Dios. Y si tú eres de Dios, tienes vida eterna. Y si tienes vida eterna es porque tienes al Espíritu Santo de Dios en ti. Y Él no miente, el Señor no puede mentir. Si Él te dijo que tú eres de Dios, eres de Dios. Y todo el que conoce a Dios, ese nos escucha. Mire, no se desgaste. Usted háblele de Jesús, háblele del Evangelio, llévelo a Cristo, pero si no quiere, no le obligue. Nadie debe obligar a otro porque eso ya es coacción. Eso es proselitismo. Nosotros no hacemos proselitismo, nosotros llevamos un mensaje, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y cuando usted expresa el mensaje de Jesucristo, el Espíritu Santo va en esas palabras, y esas palabras convencen de pecado, convencen de justicia y convencen de juicio. Pero no es nuestro trabajo convencer a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted habla el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia, ¿qué pasa? En esas palabras, como usted tiene al Espíritu, tiene al Verbo. Cuando usted habla, sale Verbo, sale Cristo. Y ese Verbo entra en esos oídos de esa persona, llega a su corazón y el Espíritu Santo le convence. ¿Ves más? No hay que hacer no hay que obligar a nadie. Conozco historias, incluso yo de pronto llegué algún día a ser un poco así, que quería obligar a la gente. Y si estaban en error, le iba y decía pecador, malo, no sé qué. No, es el Espíritu Santo el que convence. ¿Cómo convence? Como lo dice Juan, amándolos, llevando un evangelio de amor, llevando un evangelio de bendición, de buenas noticias, no de malas noticias. Mire esto, claro que las malas noticias las hay, y ya ellos saben que las hay, pero es mejor llevar una buena noticia que una mala noticia. Es mejor decirle, mira, sí, efectivamente, la mala noticia es que tú vas para el infierno. La buena noticia es que Jesucristo pagó por ti, murió en la cruz, llevó tus pecados, y si tú aceptas ese intercambio, el Espíritu Santo de Dios entra en ti y tienes vida eterna. Claro que te vas a equivocar, claro que vas a fallar, pero vas en un camino de perfección, de santificación. Por eso, dice aquí, por eso el mundo no nos escucha ni nos conoce, pero el que es de Dios nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Mire, normalmente cuando tú hablas con alguien que tiene ese espíritu de verdad, al Espíritu Santo te escucha. Habrán controversias, habrán diferencias que podemos discutir, pero en lo general tenemos claridad. Hay un espíritu afín, por eso nos llamamos hermanos. Hermanos, miren, permanezcamos en el amor. Esa es una de los check-in para saber si somos de Dios o no. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Mire, usted puede amar a su papá, usted puede amar a su mamá, usted puede amar a sus hermanos, usted puede amar a sus hijos, usted puede amarlos, pero no está refiriéndose a ese amor. Se está refiriendo al amor entre los hermanos. Por eso, queridos hermanos, por eso comienza diciendo, queridos hermanos, ¿qué está diciendo? Amémonos
Amémonos entre nosotros, queridos hermanos. Eso es lo que está diciendo. Que nos amemos. Eso está en el versículo 7. En el versículo 7 está. Aquí vamos en el 4. Muy bien. Ahora acá. Ajá. Y vamos acá. Muy bien. Esto es importante. La realidad de Jesucristo. Entonces recuerda que Él es en el principio, ¿cierto? Juan 1, lo que ha sido desde el principio. Él es la deidad, Él es Dios. No hay otra deidad. Y Él es la realidad. Lo que hemos oído y lo que hemos visto. Lo que hemos tocado. Todas estas cositas son parte de lo que es. Mire lo que dice en Juan 1, 14. El verbo se hizo hombre. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado. Él es Dios, no es otra cosa. Y por eso creemos que el Señor tiene esa ventaja y entre nosotros podemos entonces amarnos. Muy bien, eso es lo que dice sobre la deidad del Señor. Entonces luego viene sobre la comunión con Jesucristo. La comunión con Jesucristo, que estamos en Él y somos uno con Cristo. Eso es lo que dice. Y luego estamos en el versículo 4 que dice, escribo estas cosas ¿para qué? Para que tengan su gozo completo. Decía ya en 1 Juan 1:4, ¿recuerda? Ese es el gozo del Señor. Y ahí seguimos. Y queremos llevarlo, ese gozo a la perfección. Eso es lo que queremos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a entender lo que es el versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, ¿qué? No conoce a Dios. Él no conoce a Dios. Porque Dios es amor. El que dice, no, yo no amo a esa persona, no, esa persona me cae mal. Ese es el check-in. No conoce a Dios. Porque dice acá, ¿por qué? ¿Por qué dice que no conoce a Dios? Porque Dios es amor. La esencia, el compuesto, la sustancia de Dios es amor. Pero ¿cuál amor? Porque recuerden que los griegos, digamos que hacen una buena claridad sobre la palabra amor en griego, y está el amor eros, el amor filial, el amor, todos esos amores. Pero aquí la palabra amor es la palabra ágape. La palabra amor es un amor de padre, es un amor de respeto, es un amor de dar la vida por el otro. A ese amor es que se refiere. Entonces, cuando dice que Dios es amor, y si usted dice que conoce a Dios o que tiene a Dios porque tiene el Espíritu Santo, pues lo único que usted puede salir de usted es amor. Entonces, vuelvo y digo, amor por su papá, a lo mejor usted le ama a su mamá, a sus hijos, sus hermanos, su novia, su novio, pero aquí se habla del amor entre los hermanos de la iglesia. ¿Cómo le va a usted con los hermanos de la iglesia? Porque hay hermanos que son terribles, hermanos que son pañuelo, hermanos que son golpe, hermanos que son exhortación, hermanos que son... Ellos están ahí, pero así nos manda Dios y nos dice, vean, esto van a conocer, como Él sabe que los hermanitos en la iglesia, ay Dios mío, hay unos que piden plata, hay otros que van a mirar a ver cómo hacen daño, están creciendo, todavía no están en la perfección, van creciendo como nosotros, vamos creciendo. Entonces hay el que exhorta, hay el que a toda hora es exhortando y exhortando, hay el que da bibliazos, hay el que da abrazos, hay el que da consuelo, hay de todos ellos, ¿cierto? Hay el que juzga a todo el mundo, están ahí, hay que dejarlos porque ellos van en ese caminar. Ahora, escuche bien, está hablando del amor entre hermanos. ¿Cómo le va a usted? Haga ese check-in. Ahora, no está diciendo que porque a usted le caiga mal a alguien o tenga algún problema con alguien, usted no es del Señor. No, lo que le está diciendo el Señor es que usted tiene que amarlo. Y hemos aprendido en Juan que usted puede amar a las personas como el Señor nos enseñó. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. ¿Cómo lo debemos amar? Pues amarlo como enemigo. ¿Usted cree que los judíos no aman a los musulmanes? Claro que los aman. Los judíos aman a los de la Franja de Gaza, los aman. Mire, les mandan alimento, les mandan electricidad. Ellos son los que les suplen el alimento, el agua, la electricidad, las medicinas, los médicos a los de la Franja de Gaza. Si no lo sabía usted, que normalmente juzgamos sin conocer.
De hecho, ahorita que los estadounidenses le dijeron, vea, está bien ya de guerras, tienen que comenzar a abrir un puente de alimentación. ¿Sabe qué hicieron los judíos en esta semana? Estamos en octubre. Estamos en octubre del 2024. ¿Y sabe qué hicieron? Pues comenzaron a mandarle comida y comenzaron a mandarle alimentos, mandarle medicina, mandar todo eso. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, el gobierno. Es el gobierno, no son los gringos los que están haciendo ahorita, están mandando el pueblo de Israel. Siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. Les han dado el alimento, el agua, la luz. Todo se lo han dado ellos. Entonces mire que no es como nos lo pintan. Ahora, no estamos de acuerdo con las guerras, ni estamos de acuerdo con las injusticias, y muy seguramente los judíos pecan terriblemente también. Pero estoy hablando de que cuando uno ama, ama al enemigo ¿cómo? Lo ama como enemigo. Ellos no van a permitir que se pasen aquí y me maten y pongan bombas y tal. Entonces los aman, les mandan, pero no. ¿Cómo ves tú amar a tu enemigo? Ámalo, o sea, perdónalo, pero no permita que él te siga vulnerando. Póngale límites. Ponga un límite para que no te haga daño. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Claro, usted puede amar como enemigo a esa persona, no como amigo. Porque el que ama a otro amigo ya le perdona y lo deja pasar. Pero si esa persona te odia, quiere hacerte daño, tú lo amas, pero le pones una talanquera, un límite. ¿Entienden eso? ¿Cómo es el amor que el Señor nos enseña? El Señor nos enseña a amar así. Por eso Él amaba a sus enemigos. ¿Y qué? ¿Iba ya, se dejaba matar? No, Él se escabullía, se perdía, y cuando llegó el momento, porque ya fue la orden y lo que Él tenía que hacer, pues la cumplió. ¿Ok? 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió ¿a quién? A su único hijo o a su unigénito hijo al mundo para que vivamos por medio de él. Vea el amor cómo se demuestra. Y dice, ay, yo te amo, hermanito. Hermano, No, el amor se demuestra haciendo algo. El amor se demuestra a través de actos. Tú no puedes decir que amas a tu mujer si le eres infiel, o la golpeas, o la insultas. Tú no puedes decir que amas a tus hijos si prefieres darle a otros y no darle a tus propios hijos, no proveer para tu propia casa. O sea, el amor se demuestra. Es con actos que se demuestra el amor, como lo hizo el Padre enviando a su Hijo y como lo hizo el Hijo entregando su propia vida por amor a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Y Jesús de tal manera amó al Padre que se entregó por la humanidad. Tremendo, ¿no? Y el Espíritu Santo amó tanto a Dios y al Hijo que se entregó y se quedó con nosotros. ¿Cómo la ve? El Espíritu Santo de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En eso no consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su propio Hijo para que fuera ofrecido en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En eso consiste el verdadero amor, en que se entrega la vida por otro. Mire, usted no sabía, pero Dios te amó cuando tú eras una porquería. Malo, pecador, pecadora. Y dice Pablo allá en Romanos, que Él, aun estando en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. Dios nos amó. Estando en pecados, ¿cómo no te va a amar ahora que estás con Él? Te ama, pues ama igual o más. ¿Sí entiende esa bendición de amor? Que nosotros no amamos al que no nos ama o al que está haciendo cosas malas. Él sí ama a las personas que hacen cosas malas. ¿Los ama para qué? Para salvación. Para salvación. Pero si Él ama a esa persona que es tan mala, ¿por qué yo no puedo amarle? Yo debo amarlo con el amor de Él, no con mi amor. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si Dios nos ha amado así, como somos, casposos, malos, y fuimos malos y nos amó, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Es imposible, hermanos, es imposible con el amor nuestro. Tenemos que llenarnos de su amor. Tenemos que pedirle al Señor, ámame tanto y déjame verlo como tú lo ves.
déjame amarlo como tú amas a esa persona. ¿Por qué? Porque si Él nos amó a nosotros, pues lo mínimo que podemos amar es amarnos unos a otros. Y más entre hermanos. Sí, te falló ese hermanito, habló mal de ti, ese hermanito chismoso, ese hermanito, tiene defectos. ¿Y tú? ¿No tienes defectos acaso? ¿Eres perfecto ya? Recuerde que a los que son perfectos Dios se los lleva inmediatamente, porque aquí estamos para perfeccionarnos. Si alguien dice yo no robo, yo no mato, se lo lleva. Yo sí todavía fallo, por eso estoy acá en la tierra y tú también. Todos fallamos. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Quién ha visto a Dios? A ver. Mire este principio tan poderoso. Este es un principio que tiene unos fundamentos bravos, profundos, teológicamente muy, muy profundos. Nadie ha visto a Dios. Nadie. Comenzando porque Él es espíritu. ¿Sí? Nadie ha visto a Dios. Entonces te dirá, pero qué raro, porque Abraham habló con Dios. Claro, Abraham habló con Dios, pero por medio de los ángeles. Los tres seres que visitaron a Abraham y a Sara, Él les dijo Señor, refiriéndose a que vienen de parte de Dios. Pero no, ellos no eran Dios. No, Dios no lo podemos volver un ser humano tan chiquito, ¿cierto? Allá, no. No. Moisés vio a Dios. No, Moisés vio la gloria de Dios. Pero nadie ha visto a Dios. Nadie. Ni David, ni Salomón, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob. En sueños se le aparecían los ángeles. De hecho, ustedes se van a sorprender en esto, pero tengo que decirlo. Vayan a leer Hechos 7. Cuando allá el mártir les está hablando de cómo fue que Dios les mandó los mandamientos a Moisés. Y dice por medio de ángeles. Por medio de ángeles. Claro, Dios no va a venir ahí a... Dios usa un ángel, Dios habla por medio del ángel, Dios usa el dedo del ángel, Dios... Claro que sí. Dios te usa a ti, me usa a mí. Pero Dios no está ni en el viento, ni está en la brisa, ni está en... No, ni en el agua, no, eso es otro tipo de doctrinas. Dios, el Dios Todopoderoso, nadie lo ha visto. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo aquí por medio de Juan, ¿cierto? Que nadie ha visto jamás a Dios. Pero, mire cómo si lo podemos ver. Pero si nos amamos los unos a los otros, aunque no lo vemos, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Una manera de saber que aunque no vemos a Dios, lo tenemos, lo sentimos, es que nos amamos unos a otros. Eso es lo importante, no tanto lo otro, pero lo importante es eso. Ya, aunque no te siento, aunque no te veo, yo te siento. Aunque no te veo, yo te escucho. Aunque no te veo me sanas, aunque no te veo me das alegría, aunque no te veo me traes paz, aunque no te veo me sanas, me provees. La canción que dice que aunque no te veo, pero Él está ahí, Él está ahí. Entonces, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en ti? ¿Cómo sabes tú eso? Lo acabo de decir Juan, el Espíritu Santo por medio de Juan. Porque nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. Estamos en el versículo 13 del capítulo 4 de 1 de Juan. Nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su único Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Sí? Nosotros, ¿de acuerdo que vimos ahí? Vimos, oímos y palpamos. ¿A quién? Al Hijo. El Hijo es el único que ha visto a Dios. El Hijo, porque Él es Dios, Él ha visto a Dios. Nadie más lo ha visto. Nadie recuerda que Jesús dijo, lo que mi Padre hace, yo hago. Lo que mi Padre me dice, yo digo. Yo no digo nada que el Padre no me haya dicho. Entonces el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ya? O sea que Jesús es Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios.
Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Otra vez. ¿Dios qué es? Amor. Dios es amor. Esa es su esencia. Por eso me da tristeza, y al Espíritu Santo le da tristeza cuando la gente le echa la culpa a Dios de los terremotos, de los asesinatos, de las muertes de sus hijos, de las muertes de mi padre, y se ponen bravos con Dios. Dios, mire, ¿por qué lo que mataste? ¿Por qué esto? ¿Por qué vea ese terremoto? ¿Por qué ese tsunami? ¿Por qué? ¿Por qué Dios este accidente? Vea, Dios es amor. Para eso apareció el Hijo de Dios, para mostrar el amor del Padre. Jesús nos mostró no al Dios Todopoderoso, sino al Dios Papá. Al Dios Papá. Por eso clamamos Abba Padre. ¿Y quién vino a hacer daño? Porque el enemigo, el malo, Satanás, ¿vino a qué? A matar. ¿Quién es el que mata? Satanás, no fue Dios. Dios no fue el que se llevó tu bebé, ni fue el que le puso el cáncer o el SIDA. Dios no fue el que causó ese accidente. Dios no fue el que trajo, el que lo mató por medio de ese terremoto. No, Dios no. Dios no, porque el malo, ¿quién es? Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y Dios a qué vino? ¿A qué mandó a su Hijo? A traer vida y vida en abundancia. ¿Ves? Ah, no, pero le echamos la culpa a Dios de todo lo malo. Y se ponen bravos. Hay gente, la mayoría de ateos que odian a Dios es porque le echaron de niños o de jóvenes la culpa a Dios de la desgracia, de la pérdida de su papá, la quiebra de la casa, la quiebra de la empresa, la muerte de un bebé, la enfermedad de alguien que amaban. Y como le dijeron que fue Dios, pues odia a Dios y todos se vuelven ateos. La mayoría, el Marx, Lenin, todos ellos creían en Dios, pero se pusieron bravos con Dios. ¿Por qué? Porque pensaron que Él fue el que hizo el daño. Satanás astutamente, a través de la religión, le hizo creer que fue Dios. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia al hermano cristiano, al hermano de la iglesia, bueno, lógicamente que si es del mundo, pues ese no ama ni al hermano propio ni a nadie. Ese es un mentiroso. El que está en la iglesia y dice que ama a Dios, pero no ama a su... ¿Cómo manifiesta que lo ama? Recuerda que nos enseñó, si ve a su hermano que tiene hambre y no le da, pues ese no es de Dios. Porque ¿cómo puede ser que dice que ama a Dios, que no ha visto, y al que ve no le ayuda? O sea, ese no es de Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿verdad? Pues no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Cómo puede decir que ama a Dios si ni siquiera lo ha visto? Y ve a su hermano sufriendo, ve a su hermano dolido, ve a su hermano que es casposo, que hace, y no lo ama, pues ese no tiene al Espíritu Santo de Dios. Dice el 21. Y Él nos ha dado este mandamiento. El único mandamiento que Dios ha dado desde Génesis hasta ahora es este. Póngale cuidado. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Recuerde que Jesús lo sintetizó. Ama a Dios y a tu prójimo. Y ámate a ti, o sea, como a ti mismo. Y dijo también, dijo que el que cumple este mandamiento ha cumplido todos los mandamientos que de Moisés y de todo el mundo. Porque el que ama, contra el amor no hay ley. Contra el amor no hay ley. Tremendo, ¿no? Algo espectacular. Entonces, el mandamiento de Dios es amarnos unos a otros. Ese es el mandamiento del Señor. El amor cubre multitud de pecados, eso es lo que quiere decir. Que el amor de Dios cubrió ¿qué? Todos mis pecados, todos. Y el amor tuyo por otra persona, pues cubre todos los pecados de esa persona. Si te ofendió, si te humilló, si se le robó algo, ¿qué pasó? Pues el amor tuyo cubre esos defectos. Por eso debes hacer tu lista de personas que tú odias, de personas que te han hecho daño, de personas que te robaron, hablaron mal de ti. Haga la lista. ¿Y qué hay que hacer con eso? Llenarse de amor, amarlos para poderlos perdonar. Mire,
Te voy a enseñar algo. Tú no puedes perdonar a alguien que te hizo daño si primero no te llenas de amor o si primero no lo amas. Para que el Padre enviara a su Hijo a salvar toda esta humanidad tan podrida, primero amó a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Abimael amó a Juan, Carlos, Pedro, Lolita. De tal manera la amé que la perdoné. De tal manera tú amaste a tu papá, a tu hijo, a tu vecino, a tu ex. De tal manera la amas que la puedes perdonar. Tú no puedes perdonar si no tienes amor. Entonces la gente le dice, no, tienes que perdonar. Ah, sí, 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 yo la perdono porque la Biblia dice que hay que perdonar. Yo la perdono porque Dios dice que hay que perdonar. Y si no, no me perdona y no me provee, o no me da la casa, o no me trae al hijo querido, o no me sana. No, eso es una doctrina podrida. No, 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 no. Jesús le dijo eso a los religiosos para que entendieran. Ellos creían que por ser buenos religiosos, entonces eran sanos por Dios, la provisión venía de Dios, por eso Dios les daba salud, les daba... No. Entonces les dijo, en la ley dice que si usted no perdona, Dios no le puede perdonar. Eso dice allá, vea usted la lección de Jesús en el monte. Pero le estaba hablando a quienes, a los religiosos. Después de que Él muere y resucita, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Estando en delitos y pecados, Dios nos amó. Él no espera que tú cambies para bendecirte. Él te ama, te bendice y anhela que ese amor te cambie. Así es. Por eso el Nuevo Testamento no comienza en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El Nuevo Testamento comenzó en Hechos. Claro, en esos evangelios se narra todo lo que Jesús dijo. ¿Y a quién se lo dijo? Cuando usted estudie la palabra, como lo estamos haciendo ahora, tenemos que ver siempre el texto, el contexto, a quién se le dijo, ¿cierto? En qué época, qué quería decir. Y eso lo traemos y lo aplicamos a nuestra vida. Eso es la forma de interpretar. Entonces estamos en una exposición, estamos haciendo una interpretación expositiva verso a verso y vamos, pero tenemos que ver el contexto. Recuerde, aquí el Espíritu Santo a través de Juan está hablando de cómo distinguir a los que están en la iglesia y que dicen ser del Señor, pero no tienen el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues porque no aman a su hermano, no pueden perdonar. Y no es que no quieran, ellos quieren, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, pues no tienen amor, porque Dios es amor. Y el Espíritu de Dios que está en ti está lleno de amor. Él va produciendo amor. Ahora, eso no pasa así de un día para otro. Va trabajando con tus áreas de pelea. Amén. Dios me los bendiga. Y seguimos con 1 Juan 5 para terminar esta partecita. Muchas bendiciones. Medite en la palabra, siga leyendo, siga leyendo, siga leyendo y meditando. La clave, no solo leer, es meditar verso a verso, por qué lo dijo, para qué lo dijo, entonces es esto, entonces aquello, y el Espíritu Santo mismo te va revelando. No importas en la situación que te encuentres, teológicamente, si comenzaste ahorita o llevas muchos años, pero cuando tú comienzas a leer y preguntarle al Espíritu Santo, la misma Biblia te va dando la respuesta. Y no importa lo que te hayan dicho, sea el apóstol, el profeta, el triple apóstol, el maestro de maestros, importa 5, el maestro de maestros de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. Ahora, el Señor dejó también maestros, dejó también pastores, apóstoles, claro que los dejó, pero nunca jamás para enseñarnos algo diferente a lo que dice la misma palabra. ¿Ok? Esa es. Usted péguese a la palabra. En el nombre de Jesús. Los bendigo.